analizar ahora en esta parte el movimiento ya no en una dimensión con aceleración constante, sino el movimiento en dos dimensiones. Vamos a empezar con algunos ejemplos del movimiento en dos dimensiones de algunas situaciones que luego vamos a analizar prácticamente con alguna ejercitación y algunas experiencias que vamos a hacer en las aulas de actividades prácticas. Uno de los movimientos más estudiados en dos dimensiones tiene que ver con lo que se conoce como el tiro oblicuo o movimiento de proyectiles. Es uno de los modelos más estudiados porque efectivamente el movimiento está en dos dimensiones. Una dimensión es el desplazamiento en X, o sea, cuán lejos cae. Por ejemplo, tira una piedra, si uno lanza una piedra o le pega a una pelota, el movimiento que sigue la pelota, la trayectoria de la pelota a una piedra es este, ¿no? El tiro oblicuo. Entonces, hay un desplazamiento en la dirección horizontal, pero también hay un desplazamiento en la dirección vertical. Por eso hablamos de dos dimensiones. El objeto, la pelota, la piedra, lo que estemos lanzando, se mueve en la dirección X y se mueve en la dirección Y. Pero el movimiento es completamente diferente y está desacoplado. De hecho, lo podemos desacoplar. El movimiento que ocurre en la dirección horizontal del movimiento que ocurre en la dirección vertical. En la dirección horizontal, supónganse que están pateando una pelota, en la dirección horizontal, lo único que cambia ahí el movimiento es la fricción, es el rozamiento con el aire. Ahora, en la dirección vertical siempre hay una fuerza aplicada en todo instante que tiene que ver con la gravedad, con la aceleración de la gravedad. Y es, de nuevo, un problema de aceleración constante. Entonces, supongamos que ese rozamiento es despreciable. Si uno analiza entonces el vector velocidad durante toda esa trayectoria, vemos que el vector velocidad inicialmente, pateamos para arriba obviamente la pelota, entonces el vector velocidad apunta inicialmente hacia arriba. Si lo descomponemos, ¿se acuerdan cuando veíamos descomposición de vectores? Bueno, tenemos la componente X, la componente Y del vector velocidad. A medida que sube, llega a un punto en el cual la componente Y de la velocidad, fíjense, cada vez es más pequeña. La componente Y de la velocidad es cada vez más pequeña hasta un punto en que se hace cero. Pero en ese punto, en el cual se hace cero, el vector aceleración en dirección contraria, siempre apunta hacia abajo, sigue siendo igual, siempre sigue siendo 9,8. Entonces, fue un momento disminuyendo la velocidad hasta el punto cero, hasta que llegó a ese punto máximo, que es el punto máximo que va a alcanzar la pelota. A partir de ese punto, la velocidad empieza a aumentar, pero ahora en la misma dirección y sentido que el vector aceleración, ese que está constante. Empieza a aumentar, entonces aumenta y lleva la pelota hacia abajo. Si no hubiese la aceleración de la gravedad, si vamos y le pegamos a una pelota en un lugar donde la aceleración es diferente, el recorrido que hace es diferente. Es más, si no hubiese la acción de la gravedad, saldría disparada hacia el espacio de la pelota y nunca haría ese tiro oblicuo. Bueno, vieron que siempre cuando se juega al fútbol y se juega en diferentes altitudes hay toda esta mística, ¿no? por el recorrido que sigue la pelota. Tiene que ver con cambios que efectivamente se producen porque si bien la gravedad es constante en toda la superficie de la Tierra, la aproximamos como constante, no lo es. Técnicamente hay diferencias y además también hay diferencias en la masa de atmósfera que produce los rozamientos. Bueno, entonces vamos a analizar lo que ocurre con diferentes movimientos de proyectiles. Bueno, vamos a analizar entonces el efecto del tiro oblicuo, como veíamos recién, referido a lo que ocurre con el vector velocidad a medida que avanza, digamos, de alguna manera el tiempo. Tenemos graficado aquí la posición en el eje horizontal, que le llamamos X, y la posición en el eje vertical, que le estamos llamando Y. Esta es la velocidad
inicial, que en este caso le vamos a dar una velocidad inicial de 40 metros por segundo y representa este vectorcito inicial que está acá. Y le vamos a dar un ángulo en este caso de 50 grados. O sea, porque la disparamos con un determinado ángulo. Entonces, si disparamos, lo que ocurre efectivamente es lo que veíamos recién. Ahí el vector se hace 0 y ahí la componente i vuelve a tener un valor. ¿Qué ocurre si a esa misma velocidad ahora aumentamos el ángulo? O sea, estamos disparando más rápidamente, más hacia arriba. Vemos la componente i de la velocidad, la componente ahora x de la velocidad, como el vector es el mismo, tiene que disminuir. Eso es una cosa interesante. Si el vector es el mismo y cambiamos el ángulo, entonces ahora las componentes son las que cambian. Si disparamos, vemos que en algún punto ahí todas las componentes se hacen. Ven que y vuelve a disminuir. Vamos a poner entonces ahí 45, vamos a darle mayor velocidad inicial y vamos a disparar. Fíjense lo que ocurre ahí. Nuevamente, vemos que, vamos a volverlo a hacer, el vector velocidad en i es el que cambia y el vector velocidad en x es constante. Entonces podemos desacoplar, como dijimos, el movimiento en la dirección horizontal del movimiento en la dirección vertical. El movimiento en la dirección horizontal es un movimiento en el cual no hay aceleración y la velocidad es constante. El movimiento en la dirección vertical es un movimiento en el cual la aceleración es constante y la velocidad cambia linealmente con el tiempo. El otro movimiento que vamos a analizar también en las actividades prácticas es el movimiento de los péndulos. También el movimiento de los péndulos es un movimiento en dos dimensiones, con aceleración constante, porque, de nuevo, tenemos el péndulo, es una masa, un cuerpo que está suspendido de un hilo, por así decirlo, ¿no? Está suspendido de un hilo con una determinada tensión, que es la que estamos viendo aquí, esa tensión. Entonces, tenemos una fuerza, una tensión que tira la masa hacia arriba, pero por otro lado esa masa siente la aceleración de la gravedad hacia abajo. Si nosotros tenemos el péndulo, lo movemos al péndulo hacia una dirección, el péndulo, si lo soltamos, empezará a hacer el movimiento que ya imaginan que hace un péndulo. Entonces, las fuerzas que están presentes son la aceleración de la gravedad, la tensión y el movimiento que sigue. Entonces el péndulo en dos dimensiones es este que estoy marcando en este momento en el gráfico. Las ecuaciones de movimiento, de nuevo, son las ecuaciones que de alguna manera referencian la posición y la velocidad, y la aceleración en este caso siempre es constante, son exactamente las mismas que vimos en los ejemplos anteriores. Bueno, con esto entonces terminamos esta unidad, que es la unidad de cinemática, y próximamente comenzaremos en la próxima unidad a estudiar ya de lleno las leyes de la dinámica. Estableceremos los conceptos de las tres principales leyes del movimiento y empezaremos a aplicarlas a nuestros ejemplos del movimiento.